momento conectados, esperar un momento, estamos verificando que puedan ingresar más personas. Listo, maestra, ya puedo dar inicio. Sí, señora. Profe, ¿se está viendo mi pantalla? Estoy compartiendo la presentación. Sí, profe, si estamos viendo la pantalla, puedes iniciar. Listo. Muy buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestra cuarta webconferencia del curso Práctica Pedagógica Investigativa número 3. Mi nombre es Néstor González, soy uno de los tutores del curso y la intención es que hoy podamos seguir aprendiendo un poco más sobre la investigación, sobre qué es esa práctica educativa y pues las personas que nos acompañan y los que se van integrando a nuestra conferencia, que podamos ir despejando dudas, preguntas que puedan surgir en nuestros escenarios de práctica. Entonces, en el día de hoy, la intención es que una vez más podamos ir compartiendo nuestras experiencias y al mismo tiempo podamos abordar un tema que, a pesar de que todos hemos trabajado o que todos conocemos de una manera muy general, sería bien interesante que pudiéramos profundizar un poco más sobre lo que es el diario de campo, cómo este diario de campo aporta a nuestro conocimiento a nivel teórico y a nivel práctico, y cómo todos nosotros como futuros licenciados podemos utilizar este diario de campo no solamente para registrar nuestras experiencias, sino también para que podamos hacer esa articulación entre la teoría y la práctica, para que nosotros podamos empezar a identificar cuáles son las técnicas que podemos implementar o utilizar al momento de hablar y de referirnos a nuestro lugar de práctica, y al mismo tiempo pues podamos abordar cuál es la riqueza que tiene este diario de campo. Entonces, esa es la intención que nos reunimos en el día de hoy, para que podamos una vez más seguir aprendiendo un poco sobre qué es este diario de campo. Y finalmente tendremos un varios en donde la intención es que los estudiantes puedan también ir despejando sus preguntas y sus dudas, para que podamos ir, tengamos un momento de conversación y así podamos entre todos despejar algunas dudas que puedan surgir en el conversatorio de hoy o en el lugar que ustedes están realizando sus prácticas. Para iniciar, debemos identificar que todos nosotros estamos en un contexto, que todos nosotros reflexionamos sobre qué es esa educación, sobre qué es esa práctica, pero es indispensable que todos tengamos en cuenta que estamos en un contexto, y este contexto siempre nos va a permitir interactuar con seres humanos, interactuar entre esa relación que tengo con el uno y con el otro. Es un espacio en donde nosotros empezamos a fortalecer nuestras habilidades y competencias como futuros licenciados, y al mismo tiempo es un espacio propicio en donde podemos aprender a conocer a los otros y al mismo tiempo a conocernos a nosotros mismos. Entonces, antes de comenzar, es indispensable que tengamos en cuenta que nosotros estamos en la educación, pero siempre que hablamos de educación tenemos diversas variables. Entre esas está
toda la diversidad en cuanto a nivel cultural. Sabemos que todos nosotros estamos inmersos en una cultura, pero antes de de estar en una cultura, estamos en una sociedad. Cuando hablamos de esa sociedad, siempre nos relacionamos o siempre lo estamos definiendo como ese grupo de personas que interactúan entre sí y que está regido según unos juicios de valores o unas leyes creadas por la misma sociedad. Cuando nosotros empezamos a hablar sobre esa sociedad, empezamos a identificar cuáles son esas características, cuáles son esas especificidades que compone cada ser humano y al mismo tiempo pues identificar que todos nosotros tenemos una característica, tenemos una forma de pensar, de actuar, de interactuar con el mundo y eso hace que esa sociedad siempre esté relacionada una vez más a todo ese conjunto o todas esas ideologías creadas por ese grupo. Al mismo tiempo, recordemos que la sociedad, lo social, son varias individualidades, cada uno de nosotros pues tiene una visión, pero la ponemos en comunión. Cuando nosotros ya hablamos de esa comunión, ya empezamos a ver cómo esa cultura, cómo ese sistema de valores creados por esa sociedad, empieza a responder a todo lo que nosotros empezamos a analizar, a reflexionar sobre cómo son esas conductas, cómo son esas formas de pensar, cuáles son esas cosmovisiones que tiene esa sociedad, cuáles son esas marcas identitarias que generan que las personas nos podamos reconocer, autorreconocer y empezar a identificar que los que están a nuestro alrededor también tienen una forma de pensar, una forma de actuar, una forma de sentir y tanto la sociedad como esa cultura siempre están permeadas o van girando en torno a esa educación. Esa educación, una vez más, va más allá de un espacio físico. La escuela no es solamente el lugar en donde se enseña, sino la educación está siempre respondiendo a esa necesidad de ese contexto, en este caso de esa sociedad, unida a todo ese sistema de creencias, todo ese sistema de valores que se crea dentro de esa sociedad. Entonces es importante que siempre nosotros estemos reflexionando sobre ese aspecto. Nosotros estamos en un contexto, pero dentro de ese contexto existen inúmeras personas, existen inúmeros estudiantes, pero también existen padres de familia, existen cuidadores, existen directores, existe una comunidad que siempre está o que siempre interactúa en este contexto educativo. Entonces, esto también nos permite pensar, cuando estamos mirando esos engranajes, que todos están siempre articulados. Yo no puedo hablar de una educación si no tengo una sociedad, si no tengo una cultura y si mi planeación o mi práctica en escena no responde a esas necesidades de esas personas, de esas formas de creencia y de esas necesidades que tiene la comunidad. Entonces, Paulo Freire nos menciona que esa práctica o ese deseo de pensar, esa práctica es la mejor manera de aprender a pensar recta y correctamente. Entonces, ¿qué nos quiere invitar Paulo Freire en el día de hoy o con esta frase? Todos nosotros estamos en un escenario. La intención es que podamos repensar cuáles son nuestras acciones, repensar nuestra forma de educar al otro para que podamos en ese ejercicio de enseñar también aprender. Identificamos que Pablo Freire menciona que siempre el aprendizaje está en constante interacción y al momento de aprender a pensar ese contexto, lo haremos de una manera correcta, recta y correctamente, porque siempre estaremos mirando cuáles son esas necesidades, estaremos mirando cuáles son esos intereses y cómo nosotros podemos empezar a diseñar, empezar a proponer, teniendo en cuenta una vez más ese contexto, esa sociedad, esa cultura y cómo a través de la educación empezamos a tejer varias redes para poder ofrecer un servicio de calidad y que responda a las necesidades de cada persona o cada sujeto.
En este orden de ideas, el diario de campo, en una investigación etnográfica, reconociendo pues, que ya hemos abordado sobre quién es ese sujeto, cómo la etnografía nosotros la podemos vivenciar y cómo nosotros podemos también analizar cómo ese sujeto investigador se coloca al frente de un contexto, una vez más, de esa sociedad, de esa cultura, de esa diversidad. Ahora también estamos hablando de una educación inclusiva. Entonces, cómo todo eso permea una vez más en el mismo escenario y cómo nosotros como futuros licenciados, o bueno, ustedes como futuros licenciados, podemos reflexionar y hacer ejercicios de metacognición para que podamos siempre estar proponiendo y haciendo propuestas que respondan a esa sociedad. Entonces, si nosotros vamos a ver la etimología de la palabra, tenemos diario de campo. ¿Y qué sería ese diario? O cuando empezamos a analizar palabra por palabra. Diario de campo, entonces ya nos dicen que es un instrumento que está relacionado a un contexto. ¿Qué sería ese diario? Cuando nosotros remontamos la palabra del diario, del día, día a día, y esa producción o esa forma de guardar nuestras memorias de manera permanente, frecuente y constante en una tecnología que sería la tecnología de la escritura para guardar memorias, guardar recuerdos y al mismo tiempo para hacer uso de generar un banco de información que más adelante lo vamos a implementar o simplemente queremos rever, recontar esa historia. Entonces, ese diario surge desde un ámbito literario como ese espacio en que el sujeto quiere guardar esas memorias y es un acto de manera individual en la que él se pone frente a una vez más a una tecnología que sería la escritura para hacer un proceso de capturar, de guardar algún tipo de información. Entonces, inicialmente comienza con una escritura íntima, una vez más personal, en donde esa persona empieza a guardar sus ideas, sus sentimientos, sus expresiones, su experiencia con ese mundo que lo rodea y empieza a realizar ese registro que abarca esos fenómenos. Entonces, si nosotros retomamos un poco la historia del diario, entonces en la literatura, cuando hablamos un poquito más y nos regresamos a Sor Juana Inés de la Cruz, que ella comienza como una de las primeras mujeres a realizar esos registros de cómo era su experiencia en el día a día, cómo era la relación con la iglesia y cómo la iglesia y su vida estaban pues relacionadas hacia una vocación. En estos diarios, pues también una de las intenciones es que todos esos fenómenos que nosotros estamos escribiendo sean consignados en un tiempo específico. Entonces, con seguridad, ese diario que yo realizo en el día de hoy, si lo vamos a revisar dentro de 10 días, 2 meses, un año, serán siempre esas memorias que se quedaron en un tiempo determinado, pero que nos va una vez más a permitir que estemos siempre recordando algún fenómeno o algún hecho que para nosotros ha sido de vital importancia o simplemente que ha llamado o capturado nuestra impresión. Recordemos que también el diario está siempre relacionado al interés de cada sujeto. Entonces, si yo como ser humano quiero empezar a realizar un diario, debo primero tener una motivación, porque sabemos que el ejercicio de la escritura requiere también de una preparación cognitiva, de una preparación lingüística, de hacer ese registro de manera organizada y, una vez más, debe partir de esa motivación. Pero si nosotros hablamos de esa motivación, ahora sí, en un diario de campo, o bueno, en un diario relacionado a una investigación etnográfica, es importante que nosotros empecemos a cuestionar y a preguntar cuál es el interés y la motivación que yo tengo en mi lugar de práctica. Entonces, cuando hablamos de motivación e interés, ya adelantándome un poco, siempre partimos que estamos en un contexto, pero en nuestro lugar de práctica nosotros debemos tener un interés por o un interés hacia algún fenómeno.
que es lo que nosotros en el proyecto de investigación lo identificamos como objetivo. ¿Cuál es el objetivo de tu investigación? Pero sabemos que antes de generar un objetivo debemos identificar una problemática, que ahorita más adelante vamos a hablar sobre ese tema. Y pues tenemos la otra palabra que también es muy importante, que llamamos de campo. Pero entonces, ¿qué sería ese campo? Entonces nosotros empezamos a mirar, yo escucho esa palabra de campo cuando estoy relacionando lo rural y lo urbano, o yo puedo hablar de ese campo como ese escenario en donde ese investigador está inmerso y en donde ese sujeto interactúa una vez más con todo lo que lo rodea. Entonces, ese campo, una vez más, es ese escenario en el que transita ese sujeto que se ha interesado por, recordando que el hecho de la investigación, investigar, no es más que sentir interés por, y al mismo tiempo ese interés debe generarme un problema por el cual yo quiero investigar, ir más allá, recolectar información para dar una propuesta o dar una posible solución. Entonces, teniendo en cuenta esos dos conceptos, diario, como esa experiencia netamente intrínseca, netamente subjetiva, en donde yo registro mis intereses, teniendo en cuenta un escenario. Entonces, ese diario de campo sería todas esas experiencias que como investigador empiezo a analizar, a reflexionar, a medir, a hacer un seguimiento de ese contexto y una vez tengo esa experiencia la empiezo a registrar con un tiempo, con una periodicidad para que esos resultados me puedan aportar a mí como investigador y por consiguiente, si soy un investigador, en esos escenarios o en esas preguntas que yo me he formulado, en ese contexto en el cual yo he sentido ese interés por realizar un aporte y al mismo tiempo en todo ese interés que existe entre identificar y al mismo tiempo proponer. Entonces, importantísimo. El diario de campo va más allá de ese registro de eventos, sino que trasciende a generarse o a verse como un instrumento que nos permita a nosotros, como licenciados, a tener herramientas de observación, tener herramientas de interiorización y al mismo tiempo de reflexión de ese fenómeno que está sucediendo. Seguimos. Una vez más, ese diario de campo como ese instrumento tendría esa función, como lo estamos viendo en pantalla, de realizar ese ejercicio de reflexión en el que una vez más combinamos nuestra experiencia intrínseca, recordando que la experiencia intrínseca es el acúmulo de experiencias, o mejor, el acúmulo de vivencias que yo tengo como investigador y que quiero exteriorizarlas. Entonces, importantísimo. Yo tengo una experiencia, el contexto me permite que yo tenga una vivencia y esa vivencia siempre está relacionada con algún sentimiento, con alguna emoción, con algún interés para que realmente sea significativo. Y esa experiencia, una vez más, debo ser consignada, pero cómo nosotros, en este caso, que estamos ya en nuestro escenario, en nuestro lugar de práctica, podemos empezar a generar esas experiencias y cómo empezamos a registrarlas. Entonces, importantísimo, todo surge, o en este caso, nosotros nos enfrentamos a la observación. Una vez más, la observación no es solamente, valga la redundancia, ir y mirar, sino la observación es más ese ejercicio en el que yo estoy en un espacio, yo empiezo a utilizar todos mis sentidos, empiezo a, más que ver, empiezo a generar relaciones entre lo que estoy viendo, entre lo que estoy aprendiendo, entre lo que he visto en la universidad, en las teorías que están aportando a mi investigación, para una vez más empezar a indagar, empezar a sacar todo ese provecho de ese espacio geográfico en el cual nos estamos en el cual estamos interactuando. Entonces,
cuando nosotros hacemos esa función de ese diario de campo, es colocar todo lo que ocurre dentro de mí, en mi mente, de esa manera interna, con lo que está por fuera. Entonces, ¿qué sería eso interno y qué sería eso externo? Externo, una vez más, es ese contexto, es ese espacio. Entonces todos ustedes están en un lugar de práctica, todos ustedes conocen esa institución, pero más que el espacio de la institución, también conocen cómo es ese contexto geográfico, cómo es ese contexto político, cómo es ese contexto social, cultural, deportivo de esa escuela, y cómo lo que está por fuera lo empiezo a entrelazar o articular con esa experiencia, una vez más, de esa observación. Entonces tenemos un contexto, tenemos un sujeto, y cómo entre ellos dos empiezan a dialogar para generar una reflexión. Entonces todos ustedes tienen una observación, tienen un análisis y tienen un contexto. Y a partir de esos dos, cómo a través de la escritura empiezo a registrar cómo todo lo que estoy realizando en mi práctica aporta de manera significativa, tanto para mí como futuro licenciado, como para ese contexto, a través de los aportes que yo realizo, a través de las propuestas que yo realizo, a través de todo ese ejercicio que nosotros realizamos en la práctica, en cuanto generamos actividades, en cuanto hacemos ayudantía, en cuanto interactuamos con nuestros pares, con nuestros practicantes, o cuando interactuamos con los docentes, con el personal o con el grupo directivo, los coordinadores, los rectores, cuando puedo interactuar con la familia, y como todos ellos, una vez más, van fortaleciendo mi ejercicio profesional de licenciado y de futuro maestro. Esto que nos permite analizar qué es observación, como lo estamos viendo en pantalla. Esta observación es esa búsqueda deliberada y es un proceso científico. ¿Por qué es científico? Porque tiene un método, porque tiene una técnica y porque permite realizar una recolección de datos. Entonces, esa observación científica es esa búsqueda deliberada que se lleva con cuidado, y premeditación quiere decir que yo quiero realizar una observación para buscar respuesta de un fenómeno, y esta debe ser realizada de una manera se debe tener varios criterios para realizar esa observación, y también al mismo tiempo yo determino en qué tiempos debo observar, con qué frecuencia, con qué intensidad, para realizar un acercamiento un poco más verídico de aquello que estoy viendo. Entonces, volviendo a la citación, nos dice que esa observación científica debe estar en contraste con esas percepciones casuales y en gran parte pasivas de la vida cotidiana. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a ver esa diferencia. ¿Qué sería observar de manera científica y qué sería ver de una manera casual? Observar de manera científica, una vez más, es que yo mismo determino cuáles son los fenómenos, cuáles son los tiempos, cuáles son los escenarios que deseo observar para registrarlos, una vez más, en un instrumento que sería un diario, y que va de manera contraria a las observaciones casuales que nosotros realizamos. Sería una observación casual cuando yo salgo por la calle y pues puedo estar en un paseo, entonces voy mirando el paisaje, voy mirando, no sé, los automóviles, voy mirando diferentes partes del contexto, pero no realizo, lo realizo, perdón, de manera espontánea, más no en forma de seguimiento. Pues una vez más, la observación debe ser pensada, debe ser planeada, debe tener un objetivo, una intencionalidad, y no simplemente el mirar sin generar algún tipo de reflexión. Entonces, en este momento ya podemos empezar nosotros a hacer esa relación con nuestro diario de campo y con nuestra práctica. Más que ustedes como estudiantes vayan a un escenario y miren si el estudiante vino, si el estudiante no vino, si ese día la profesora no vino, no hizo. Más que mirar
esas acciones casuales, la intención es que ustedes empiecen a reflexionar sobre cómo es el comportamiento de los estudiantes, sobre qué estrategias pedagógicas se están aplicando dentro del aula. Ustedes ya están haciendo una práctica de inmersión, por consiguiente ustedes ya tienen contacto directo con los estudiantes. Entonces, además de que ustedes observan todo ese comportamiento, están analizando ese contexto, están mirando con seguridad cuáles son los instrumentos que utiliza la docente titular, cuáles son los recursos que ustedes como docentes están realizando en esa intervención, cuáles son los resultados que están obteniendo por cada actividad que están realizando. En el momento de realizar la actividad, con seguridad están analizando qué materiales sí pueden usar, qué materiales no pueden usar, cuáles temas pueden trabajar o cuáles temas ustedes o tienen un poco más de dificultad, cuáles son los temas que sí permite la escuela, cuáles son los temas que posiblemente a nivel curricular no lo puedan realizar. Y una vez más, esa observación debe ser siempre controlada, debe ser siempre planeada y debe tener un objetivo y un resultado. En pantalla también nos mencionan que es importante que el investigador use todos sus sentidos para hacer esta observación. Entonces, los sentidos a nivel de escucha, a nivel visual, a nivel de las relaciones que hay interpersonales e intrapersonales, para registrar esos hechos desde una mirada crítica y reflexiva. Eso es muy importante, queridos estudiantes, porque nosotros nos hemos encontrado con diarios de campo que son netamente descriptivos, que no está mal, pero que solamente se basan en esa observación simple más no esa observación científica. Una vez más, la intención del diario de campo es registrar esa experiencia, pero que esa experiencia esté siempre desde una mirada reflexiva y una mirada crítica. No es lo mismo que en mi diario de campo yo escriba, sí, ese día yo me presenté a las 8 de la mañana, llovió y no pudimos hacer la actividad. En comparación, esa sería una observación simple, describo un fenómeno pero no traigo reflexiones, en comparación a que yo escriba en mi diario de campo, ese día, a pesar de que la actividad estaba propuesta en un escenario abierto y por temas de la lluvia, se realizaron algunas modificaciones en cuanto al espacio y la actividad se realizó en un espacio cerrado, estoy inventando, y ahí pudimos identificar que al cambiar el escenario encontramos que, y ahí cuando empezamos a ver esos resultados y esas respuestas, con seguridad pasamos de una observación simple a, una vez más, ser una observación que tiene un rigor, que ustedes están reflexionando, que ustedes están proponiendo, que ustedes están interpretando. Entonces, importantísimo, una vez más que el diario sea ese día fui, llovió y se hizo la actividad, tenga ese análisis, tenga ese poder crítico, tenga ese nivel de abstracción que ustedes como futuros licenciados eh, deben estar siempre fortaleciendo para que tengamos siempre ese rigor científico. Recordemos que el rigor científico debe ser comprobable, el rigor científico nos permite tener evidencias, que una evidencia apoye la otra, para, una vez más, eh, forjar ese pensamiento reflexivo e interpretativo. Esa observación también nos permite una recogida de datos realizada por el investigador, o sea, por cada uno de ustedes, recordando que ustedes todos somos, en esa parte somos docentes, estamos en una escuela, tenemos a cargo unos estudiantes, tenemos a cargo unos contenidos, y el docente siempre tiene que estar reflexionando, siempre debe estar proponiendo, y por consiguiente debe estar investigando. Y una vez más, registra esos fenómenos que existen en ese contexto. Entonces, ¿qué es lo importante? Que esa observación, una vez más, nos genere algún tipo de conocimiento, nos permita pensar, repensar, proponer, para que realmente
esos resultados o eso que estamos consignando nos sirva más adelante en la elaboración de nuestro trabajo de investigación. Ya más adelante miraremos cómo lo que estamos viendo ahorita en teoría lo podemos ver en la práctica. Siguiendo, ¿cuál es esa característica una vez más de esa observación científica? Entonces, nos proponen estos 4 ítems. Toda observación debe ser sistémica. ¿Qué significa que es? Bueno, voy a nombrarlas mejor. Debe ser sistémica, debe ser planificada, debe ser imparcial, importantísimo esa parte de la imparcialidad, que ya vamos a hablar sobre este tema, y debe ser específica. Entonces, ¿qué es una observación sistémica? Observación sistémica quiere decir que yo voy a un escenario, empiezo a identificar cómo ese escenario empieza a actuar, cómo esas relaciones que surgen en ese contexto empiezan a generar un sistema de valores, una vez más, unas normas, y cómo esa observación, una vez más, debe tener una periodicidad, debe tener un tiempo y debe tener una intencionalidad. Esto también nos permite identificar, una vez más, que esta observación debe ser planificada. Cuando nosotros como docentes les solicitamos a ustedes que hagan el plan de trabajo, no es más que la organización de todos los eventos que ustedes van a realizar, de todas las acciones, de todas las actividades que ustedes van a hacer en ese contexto, para que nosotros como docentes que estamos acompañando esa práctica podamos identificar en qué momentos ustedes van a estar en contexto, en qué momento ustedes van a estar en ese escenario y cuál es la función, cuál es la intencionalidad que ustedes vayan a ese espacio. Entonces, cuando hacemos ese plan de trabajo, primero tenemos en cuenta en qué contexto ustedes están realizando esa práctica. Segundo, en qué momentos ustedes están dirigiendo y qué actividades están realizando para que todas estas estén siempre relacionadas a el proyecto de investigación que ustedes han propuesto en la práctica número 1, que es netamente caracterización, la práctica 2, que es conocer ese contexto y proponer una intervención pedagógica, y en esta número 3 y número 4 es ya poner en práctica o tener en cuenta ese escenario en el cual ustedes realizaron ese proceso de caracterización. Una vez más, ¿qué sería esa observación planificada? Recordemos que ustedes van al escenario, van en unas fechas específicas. Ahí es cuando nosotros empezamos a preguntar, bueno, cuéntame en qué espacio estás. Entonces, bueno, profe, yo estoy apoyando la clase de sociales, porque en la clase de sociales vemos esto, esto y esto, pero mi proyecto está relacionado a esa área, porque estoy trabajando, no sé, temas del relieve, pero cuando estoy hablando del relieve también estoy trabajando temas de historia. Entonces, ahí es cuando esa observación está en un momento particular con unos sujetos, y cuando ustedes están realizando la acción, antes de llegar al escenario, con seguridad, ustedes deben hacer una planeación. ¿Qué sería esa planeación una vez más? Es organizar qué acciones o qué talleres voy a realizar para tener un objetivo o una respuesta. Esa observación también es planificada porque ustedes la realizan exactamente en unas fechas y en unos momentos específicos. Con seguridad, cuando ustedes realizan la planeación, tienen un momento inicial, tienen un momento en el cual ejecutan la actividad y un momento de cierre. Entonces es planificada una vez más porque yo mismo como investigador estoy determinando el tiempo, el momento y en qué espacio voy a realizar esa práctica y esa observación. En el número 3, importantísimo que sea imparcial. ¿Qué sería esa imparcialidad? Que me gustaría también llamar un poquito la atención aquí a los estudiantes. Recordemos que nosotros
estamos analizando y observando un fenómeno. Pero cuando hablamos de esa imparcialidad, es ese poder de distanciamiento que yo como investigador hago frente a lo que estoy investigando. Cuando hablo de distanciamiento, es cuando separo un poco mi parte emotiva, mi parte de emoción, para analizar ese fenómeno desde un ámbito más objetivo. ¿Qué quiero decir con esto? La imparcialidad nos dice que nosotros debemos observar ese espacio, pero al mismo tiempo empezar a analizar qué es lo que está sucediendo en ese lugar sin generar un juicio de valor. ¿Qué es lo que nosotros estamos, o bueno, qué es lo que yo puedo observar en algunos diarios de campo? Es que el estudiante realiza su diario, pero realiza juicios de valor, que es cuáles son los más comunes. Me presenté en la institución y percibo que no tienen recursos, estoy inventando, obviamente es una institución muy pobre, en donde no tienen nada, y pobrecitos los estudiantes que no tienen acceso a una educación de calidad. Pues ahí es donde yo digo, cuidado, porque tú estás perdiendo esa imparcialidad y estás colocando una vez más, estás criticando o estás juzgando ese contexto. ¿Por qué? Porque estás utilizando esos adjetivos de es pobre, los estudiantes no entienden, qué triste, y eso hace que perdamos ese rigor científico. Una vez más, ¿qué es ese rigor científico? Son eventos que yo puedo contrastar, analizar y al mismo tiempo tengo las evidencias. ¿Qué sucede? Que más adelante, cuando ustedes sean docentes, y me gusta siempre hablar esto con los estudiantes, ¿qué sucedería si ustedes, en este caso, pues estamos con Your Lady y con Ingrid? ¿Qué pasaría, Ingrid, o qué pasaría, Your Lady, si cuando ustedes estén ya en sus trabajos, que ya estén ejerciendo como no educadoras, llega una persona que no las conoce y les dice, no, es que usted, profe, no, usted hace todo mal, es que usted no hace un buen trabajo, usted no entrega actividades motivantes, entonces por eso sus hijos, o perdón, por eso sus estudiantes no aprenden. Entonces uno dice, espérame, porque siempre detrás de algo hay una historia, hay varios esfuerzos y también hay políticas que posiblemente se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Entonces, esa imparcialidad, una vez más, y soy un poco redundante con este tema, es cuando yo aparto un poco esa parte emotiva y voy más objetivo a describir ese contexto. Voy a utilizar el mismo ejemplo. Si en vez de escribir esta parte de que es un lugar pobre, de que los niños están tristes, me puedo referir como estoy en un contexto en donde la situación socioeconómica eh, nos permite identificar que existen pocos recursos, pero a pesar de ellos se realizan adaptaciones para que los estudiantes puedan acceder a un espacio eh, que les permita el aprendizaje y al mismo tiempo que les permita interactuar con sus compañeros. Entonces, si quitamos esos juicios de valores, le estamos dando más objetividad. Una vez más, si yo menciono que los estudiantes están tristes, que no hacen, debo justificar el por qué están tristes. Y eso nos aleja un poco más, una vez más, de esa objetividad. Y esta característica, la número 4, característica de observación que debe ser específica, volvemos una vez más a las 3 anteriores, y es que yo hago la observación en un escenario particular. ¿Cuál es ese escenario? El que yo mismo escogí para realizar estas prácticas. Cuando digo que es específico, quiere decir que yo estoy en un contexto muchas veces seleccionado por el investigador y que ese contexto o ese espacio nos puede posibilitar o también nos puede restringir ciertas actitudes, ciertas acciones, ciertas actividades. Por ejemplo, yo estoy en un contexto
en donde la educación, digamos, sea netamente nocturna, con seguridad sé que si mi actividad se va a extender un poco, va a comprometer a los estudiantes. Si están finalizando a las 9 de la noche, entonces si me paso 10 minutos, puede ser que el bus ya no pase, que el bus ya no les permita que regresen a casa. Si estoy en un contexto más, no sé, de una aldea un poco más distante, en donde existe unas reglas que debo respetar, que algunos días no puedo ingresar, entonces con seguridad ese contexto específico me permitirá o no realizar ciertas actividades y me permitirá o no realizar algún tipo de ejercicio de investigación. Entonces, no sé si hasta el momento he sido claro, pues aprovechando que somos pocos, no sé si hasta el momento tengan alguna pregunta o tengan alguna duda. No, voy a mirar el chat a ver si de pronto existe alguna pregunta o alguna duda. Regálame un segundo. Listo. No, no veo nada registrado. Por el momento creo que Ingrid y Yolei no tienen ninguna pregunta. Entonces, continuando. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta? Eh, para realizar esa observación, tenemos, valga la redundancia, los componentes, unos puntos que nosotros debemos tener presente. Y es que vamos a pensar que todos nosotros somos esa figura o esa persona que tiene muchas dudas. Nosotros somos el objeto observador, perdón, no somos objeto, somos sujeto, perdón. Somos sujeto observador, somos ese ser que está realizando esa observación y obviamente estamos observando ahora. Entonces, en este caso, nosotros estamos observando a nuestros estudiantes, estamos una vez más en un espacio, pero resulta que es importante que la observación sea registrada, ¿cierto? No es lo mismo que yo diga, bueno, vamos y miramos y nos damos un paseo, a que empecemos a sistematizar esa observación. Volvemos a la diapositiva anterior, en el cual habíamos hablado, perdón, en el cual habíamos hablado sobre esas características de imparcialidad, esas características que deben ser focalizadas, que deben ser planeadas, sistémicas y que deben estar en un contexto específico. Entonces, nosotros vamos a ese escenario, pero para ir a ese escenario tenemos o debemos haber generado una planeación, vamos a ir a ese lugar con un objetivo, vamos a ir a ese lugar a conocer o a proponer. Pero, ¿qué voy a proponer? Primero, en sus prácticas anteriores, íbamos a hacer una práctica netamente de observación, valga la redundancia, y es para que conozcamos ese contexto. Entonces yo voy, conozco el contexto, conozco a las personas, conozco a los profesores, conozco en dónde está, si es un lugar distante, si es un lugar cercano, si cerca del colegio tenemos, no sé, un parque, o si tenemos un río, que posiblemente si llueve se nos puede inundar el colegio, en fin, conocemos ese contexto. Pero cuando llegamos a ese contexto, nosotros empezamos a buscar cuáles son las acciones o qué es lo que nosotros nos genera una curiosidad, nos genera un interés, y a partir de ahí identificamos una problemática, que eso es lo que hacemos en práctica 1 y práctica 2, que sería la problemática, una eventualidad que yo percibo y a partir de ella quiero proponer algo. Entonces de ahí es donde surge nuestro tema de investigación, teniendo en cuenta esa población, ahí es donde surge ese interés por investigar y a partir de ahí es que empezamos a mirar cuál es el problema, pregunta problema,
y cómo a través de los objetivos queremos responder a ese problema. Cuando nosotros ya tenemos ese problema identificado, debemos generar acciones para poder resolver o poder, más que resolver, mejor dar respuesta a esa problemática. Entonces es cuando empezamos a identificar que los estudiantes si conocen o no conocen a su comunidad, conocen o no a la comunidad afrodescendiente, conoce o no temas relacionados a la educación para la diversidad, en fin. Entonces ahí empezamos a identificar esa problemática y cómo nosotros a partir de actividades podemos modificar esa acción, esa conducta, ese fenómeno. Para ello, nosotros necesitamos ahora sí empezar ese ejercicio de investigación y es empezar a identificar fuentes bibliográficas que nos permitan responder a este tema que hemos seleccionado. Entonces, cuando en la práctica número 2 empezamos a hacer todo este marco referencial, todo este marco conceptual, todo este marco legal, y es porque esa observación debe estar siempre relacionada a una teoría. Cuando yo tengo esa teoría y esa población es cuando ya empiezo a ejercer o a realizar esas acciones de investigador y es cómo lo que dice la teoría se adapta o no a ese contexto, a esas personas y cómo a través de ese bagaje netamente teórico yo empiezo a indagar y a proponer para modificar eso que estoy observando o ese contexto en el cual estoy participando. Para ello, necesito esas teorías y para empezar a registrar toda esa experiencia, necesito algunos instrumentos. Entonces, ¿cuáles serían esos instrumentos? Valga la redundancia que utilizamos nosotros, es esos diarios de campo. Entonces, importantísimo para cuáles son los componentes que con seguridad todos los tenemos, pero es importante que los mencionemos. El sujeto, que son ustedes, que está observando, el contexto que está siendo observado, el marco teórico o todo ese bagaje teórico de teorías, valga la redundancia, de lecturas que yo llevo a mi clase. Con seguridad, cuando ustedes están haciendo intervención, tienen que preparar material, tienen que preparar conocimiento, tienen que preparar actividades, guías, formas de evaluación. Y cuando estoy haciendo toda esa dinámica, necesito unos instrumentos. ¿Listo? Esos instrumentos, ¿cuáles serían? Voy, dicto mi clase, pero después de eso necesito registrar las experiencias que surgen de esa clase, que serían los de regular. Entonces, ¿qué nos dice o cuál es la importancia de esos componentes de la observación? Déjame un segundo que se desbloquea mi computador. Déjame otro segundo que ahora no está respondiendo. Listo, ahora sí creo que ya pasó. Profe, ¿alguna pregunta? Gracias. Qué pena, no alcancé a escuchar. Claro que sí, sí señora. No, no sé si tenías alguna pregunta. No más, No, no era a mí. Ah, ya, perdón, pensé no, que era alguien. no, Qué lo que pena, pasa es profe. que como Teams es tan pesado, hay momentos donde la pantalla me queda en blanco y creo que ya pasó la diapositiva, ¿verdad? Sí, profe, sí estamos viendo la diapositiva. Muchas gracias. Entonces, ¿cuáles son esos componentes de la observación? Una vez más, necesitamos que nuestra observación tenga un objetivo y tenga una finalidad. ¿Por qué estoy observando? ¿Para qué estoy observando? ¿Qué estoy observando? ¿Y a quién estoy observando? Entonces, cuando una vez más hablamos de esa observación científica, yo voy, realizo mi intervención, pero debo tener un objetivo. Si mi objetivo es identificar qué estrategias utilizan los estudiantes para
apropiarse de términos propiamente relacionados al área de sociales, volviendo al mismo ejemplo, debo empezar a generar acciones, actividades y empezar a observar cuáles son los resultados que yo tengo cuando realizo esa práctica. Al mismo tiempo, pues debo tener un marco referencial. Una vez más, yo tengo que identificar cuáles son los conceptos, cuáles son las teorías, cuál es el marco conceptual, legal de mi trabajo de investigación para ponerlo en práctica, para poder tener un resultado mucho más objetivo, mucho más directo y al mismo tiempo para que nosotros podamos empezar a articular esa teoría con esa práctica. Instrumentos de recolección, importantísimo. ¿Cuáles son los registros de esas observaciones? Una de las grandes ventajas que tenemos en la universidad es que pues tenemos un formato específico tanto de la planeación como de la observación y el registro de esa observación, que son los diarios de campo. Entonces, en esos instrumentos, pues ya identificamos que el mismo instrumento nos menciona en qué horario comenzamos, en qué horario finalizamos, cuáles son el momento inicial, intermedio, final, cuáles son esos argumentos o todo este poder de reflexión, cuál es el sistema de evaluación. Entonces, ese instrumento ya nos permite orientar qué es lo que voy a observar, cómo lo voy a observar y cómo lo voy a registrar, que es lo más importante. Y una vez más, componente de la observación, pues definir ese contexto, identificar esas características culturales, demográficas, políticas, educativas. Y es importante llamar la atención también en este momento, porque ustedes como estudiantes nos dicen, sí, yo estoy en el colegio tal, estoy en la vereda tal, pero ojo, también debemos identificar que dentro de la escuela existen diferentes contextos a que hacemos referencia, que en la escuela uno transita por muchos lugares y escenarios. Con seguridad, una escuela debe tener un lugar de recreación, una biblioteca, posiblemente tenga laboratorios, posiblemente tenga una zona un poco más grande donde hacen las izadas de bandera, donde hacen los encuentros. Y a pesar de que estamos en la misma escuela, cada contexto es diferente y me permite realizar o no actividades. Volvemos al mismo ejemplo inicial. Yo voy y ese día llovió. Entonces ustedes en el diario de campo dicen, bueno, ese día llovió. Y uno como docente dice, bueno, pero ¿qué pasa si llueve? No sé, estaban dentro de clase o estaban en un lugar en donde pues era descubierto o qué fue lo que sucedió, si me van a entender. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos muy presente y que al momento de escribirlo también pues nos comenten cómo es ese contexto. Están en una escuela, pero posiblemente esa actividad la pueden realizar en el patio, esa actividad la pueden hacer en la biblioteca que tiene un televisor, que tiene un libro, que tiene otros contextos que permitan esa interacción o al mismo tiempo que permitan que se generen otras dinámicas. ¿Listo? Entonces, continuando, eh, ese contexto, una vez más, es el lugar donde se encuentran esos sujetos que participan en la cotidianidad. Recordemos, una vez más, que el contexto va cambiando dentro de la escuela. Si estamos en la biblioteca, nos piden que posiblemente que hagamos silencio, que no podamos hablar en una manera tan fuerte. Si nosotros estamos ahora en la zona verde, con seguridad debemos tener un tono de voz más alto, con seguridad debemos ubicarnos en un lugar donde no haya mucho ruido. Si dentro de la escuela muy cercano pasa una vía, entonces si nos vamos a esa vía, pues con seguridad vamos a escuchar los carros, eso va a generar mucho ruido. Todo eso es lo que nosotros también debemos plasmar en nuestro diario de campo. Cómo ese contexto nos permite, cómo ese contexto también genera cambios en la conducta, cómo ese contexto nos enseña, nos permite, nos restringe. Y a partir de, una vez más, de identificar ese contexto, es que nosotros empezamos, y es importantísimo que tengamos siempre en cuenta estas tres características.
Ese contexto nos permite las relaciones y situaciones entre los sujetos. Volvemos otra vez. Con seguridad, cómo nosotros nos comportamos en una biblioteca, en un laboratorio, que posiblemente se puedan romper cosas. No es lo mismo cuando estamos en la zona verde. Entonces, cómo ese mismo contexto nos permite y nos delimita esas relaciones que hay entre los estudiantes, como digamos algunas actividades de movimiento, de música, permite que las personas puedan interactuar un poco más, llamémoslo así, relajadas, cómo ese mismo contexto una vez más me permite hacer otras dinámicas y cómo nosotros empezamos a analizar también ese contexto, ese espacio en donde están los estudiantes. Definición del campo temático, una vez más, yo voy, dicto mi clase, pero con seguridad esa actividad tiene un propósito que se va a ver reflejado en ese proyecto de investigación que nosotros nos hemos propuesto. Y, una vez más, un informe, que ¿qué sería ese informe? Ese instrumento que nosotros utilizamos, que en este caso sería el diario de campo. Entonces, solamente para no perderlo de vista, el contexto permite las relaciones y moldea esa forma de interactuar. Tiene un campo temático que yo quiero abordar en ese espacio y yo tengo que registrar esa experiencia en un instrumento. Entonces, importante que en nuestro diario de campo también veamos ese contexto. Cuando nosotros hablamos de, no, hoy estuve acompañando a la profesora en la clase de sociales, y dije, bueno, perfecto, pero ¿será que ese día la clase de sociales sí se realizó en el mismo escenario, en el mismo salón, o ese día salieron, o ese día hicieron una visita a algún lugar en la escuela, algún lugar en el pueblo, algún lugar, una salida pedagógica, o ese día lo hicieron en la biblioteca, una vez más, porque esto nos va a permitir también cómo se relacionan los sujetos, cuál fue el tema que se abordó, y eso nos permite registrarlo en nuestro diario de campo. Esas relaciones y sujetos, una vez más, relación sujeto-contexto y normalidad frente a la situación polémica. ¿Qué es lo que nos quiere decir los autores con esa normalidad y esa situación polémica? Una vez más, el contexto puede ayudarnos o puede generar más barreras. Si yo estoy trabajando con los niños una actividad y decido que pues ese día está haciendo mucho sol, que me parece chévere que salgamos de la rutina, salgo con ellos al patio con seguridad, esa normalidad se nos puede convertir en una situación polémica, o cuando también los autores me mencionan que esa situación polémica es la que yo he percibido en mi investigación y quiero darle una respuesta. Entonces también cómo cambiar los escenarios puede generar respuestas también positivas en la investigación. Definición del campo temático es el interés y motivación del investigador. Todos ustedes tienen una propuesta investigativa, tienen un tema, tienen un contexto, y todo eso surge de algún tipo de motivación que ustedes hayan realizado, de algún tipo de interés para generar una propuesta. Y ese informe, una vez más, es un instrumento de ese registro de esas observaciones que nosotros, por eso es que solicitamos el diario de campo en determinadas fases. Entonces decimos que para la etapa 2 se solicita una cantidad, 3 diarios de campo, en el paso número 3 otros 3, en el paso número 4 otros 3, para que nosotros podamos tener una vez más esas observaciones de manera planeada y al mismo tiempo que estén siempre con una periodicidad o con una frecuencia controlada. No sé si hasta el momento Yurley tenga alguna pregunta, tenga alguna duda. Bueno. Continuando. Ese diario de campo, Bonilla y Rodríguez nos menciona que la finalidad de ese diario de campo es permitir al investigador un monitoreo permanente de los procesos de observación. ¿Qué es ese monitoreo? Una vez más, yo voy a un lugar y tengo unos tiempos establecidos y al mismo tiempo tengo los registros que debo realizar. Puede ser especialmente útil
a ese investigador en el que él logra tomar nota de esos aspectos que considera que son importantes para organizar, analizar, interpretar esa información que esa persona está recogiendo. Entonces, una vez más, ese diario, más que ser un acúmulo de experiencia, es un instrumento que permite ese monitoreo, que permite esa reflexión y que con seguridad genera varios aportes al momento de realizar esa investigación. Entonces, Martínez en el 2007 menciona que ese diario de campo permite una vez más hacer esa, potenciar o enriquecer esa relación entre una teoría y una práctica. ¿Por qué entre una teoría y una práctica? Ustedes están en un contexto práctico, obviamente, están en un contexto realizando sus prácticas mejor. Y en ese contexto se lleva a cabo acciones que permiten que los estudiantes realicen algún ejercicio y por consiguiente es vivencial. Cuando es vivencial, para realizar esa actividad yo necesito tener una vez más todo ese bagaje teórico. Necesito identificar teorías, necesito identificar qué es lo que voy a hacer, cómo voy a recolectar los datos, para qué los voy a recolectar, cuál es mi pregunta problema, cuáles son mis objetivos y cuáles son mis posibles resultados. Este autor nos dice que por una parte la práctica es la fuente y la raíz del conocimiento de la teoría, pero a su vez la teoría se orienta y sirve a la práctica para que ésta sea más eficaz. La práctica es pues la fuente, el fin y el criterio de verificación y comprobación de la veracidad de la teoría. Entonces todo esto traducido al cristiano quiere decir que ambas se nutren, tanto la teoría de la práctica y la práctica de la teoría. Pero ahí sí, como dicen, muchas veces yo tengo una teoría, pero al momento de llevarla a la práctica es donde muchas veces genera un tipo de conflicto. Entonces, ¿qué nos dice Martínez? Que la práctica es ese escenario tan enriquecido que nos permite contrastar, nos permite analizar si lo que yo tengo como teoría puede ser aplicado en ese momento. Entonces, ambas están como en un proceso de simbiosis, ambas se están fortaleciendo y eso quiere decir que nosotros debemos tener siempre presente una teoría, una práctica y al mismo tiempo poder entrelazarlas y poder articularlas. Entonces, si ya tenemos en cuenta qué es ese diario de campo, cuál es el origen, cuál es la naturalidad y cómo nosotros a través de la observación podemos registrar todos esos fenómenos, siempre debemos tener presente que todo diario de campo, como lo estamos viendo en pantalla y como nos menciona Martínez en el 2007, debe tener unas ideologías, debe tener unas ideas o unas teorías. ¿Qué serían esas ideas o teorías? Yo necesito observar algo, pero necesito tener una fuente teórica que me permita orientar y articular la teoría con la práctica. Entonces son esas teorías que se encuentran de manera implícita en nuestra práctica pedagógica. Entonces, importantísimo, cuando ustedes van y hacen un registro, siempre tiene que estar relacionado con una teoría, siempre debe estar relacionado con algún fenómeno que ustedes están observando y que están proponiendo. Al mismo tiempo, todo diario de campo necesita tener una planeación y en la planeación de sus actividades, con seguridad ustedes tienen cuál es el tema que van a abordar, cómo ese tema o esas actividades aportan a su investigación, qué herramientas voy a utilizar, qué significan esas herramientas. Son todos los recursos que yo utilizo para llevar a cabo mi práctica. Entonces, si yo voy ese día a trabajar un tema en especial y les voy a presentar un video, entonces necesito obviamente tener unos recursos, tener un televisor, un productor o algún instrumento, algún dispositivo que me permita reproducir, no sé, ese video, cómo lo voy a llevar, si lo llevo en una USB, si lo voy a bajar por internet, en fin.
se necesita tener en cuenta qué herramientas voy a utilizar. Si ese día voy a hacer un teatro y para el teatro necesito hacer la escenografía, entonces con seguridad debo llevar unas tijeras, debo llevar un colbón pegante, debo llevar cartulinas, todo eso nosotros lo tenemos que ver evidenciado en esa planeación. Y todos los diarios de campo, el autor no lo menciona como ritos. ¿Qué serían esos ritos? Son todas esas acciones, son todas esas rutinas, costumbres y hábitos propios del docente en la ejecución de una práctica pedagógica. Entonces, ¿qué sería eso? Con seguridad, cuando ustedes llegan a cualquier lugar o cuando ustedes están haciendo su práctica, pues deben saludar, deben indicar qué acciones van a realizar y al finalizar deben hacer un cierre. Entonces, esos, esos hábitos que nosotros realizamos siempre cuando estamos dictando una clase son identificados desde esta teoría, desde lo que nos dice Martínez en el 2007 como los ritos. Entonces, todos con seguridad lo tenemos, por eso es que en el diario de campo siempre decimos momento inicial, momento intermedio, cuál es el momento final. Generalmente el inicial y el final eh, debe tener una rutina, saludar, terminar con una actividad, no sé, de reflexión, y siempre se van a repetir en nuestras intervenciones. Entonces, siguiendo un poco más adelante, para que ya nos está cogiendo un poquito el tiempo. En este cuadro, Ríos en el 2008 menciona que todo diario de campo debe tener registrado lo que estamos viendo en pantalla. Una vez más, es lo mismo que vimos, pero ahora está organizado de esta manera lógica a través de un mapa mental en el cual cuáles son los recursos, cuáles son los materiales que nosotros utilizamos, sean materiales impresos, si yo llevo cartulinas, si yo llevo tijeras, eh, cuáles son esos recursos que yo utilizo de manera frecuente. Entonces, pues si voy a dictar mi taller, pues debo llevar un marcador o debo llevar alguna actividad, debo llevar antes en casa preparar algún recorte, o si ellos van a recortar y pegar y hacer. Y esos recursos deben estar reflejados también en el diario de campo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a utilizar recursos, por seguridad estamos aportando o estamos utilizando alguna didáctica y alguna lúdica de manera pedagógica que permita acercarnos a ese conocimiento. Debo tener unas estrategias, claro. ¿Cuáles son las estrategias que yo empiezo a realizar? Las actividades que yo desarrollo, si son de tipo colaborativo, si son trabajos en equipo, si las estrategias frecuentemente o rara o de una manera muy circunstancial, escasamente, trabajo en el proceso de toda la información. Entonces, esas estrategias, una vez más, son cómo yo empiezo a nivel metodológico a dinamizar mi clase. Entonces, ¿qué estrategias voy a llevar? Voy a llevar un video, o voy a llevar un cuento, o voy a llevar un poema. Cómo desde un ámbito metodológico estoy aportando algo. Y una vez más, esos ritos. Entonces, ¿cómo iniciamos? ¿Cuáles son las indicaciones que doy? ¿Será que sí son claras? ¿Será que sí son precisas? ¿Será que para dar esas indicaciones los llevo de manera gráfica? ¿O me invento una ronda de juegos? En fin. Lo que es importante que Ríos nos quieren manifestar es que siempre deben tener, un diario de campo debe tener esas tres características: unos recursos, unas estrategias y unos ritos. ¿Todo esto para qué? Para que ese diario de campo, Ríos nos menciona que existen diferentes perspectivas. ¿Qué serían esas perspectivas? ¿Cuál sería esa observación que realizan los agentes que están al interior de nuestro caso, de ese lugar de intervención? Entonces, con seguridad tenemos un docente titular, tenemos a los estudiantes con los cuales nosotros interactuamos y estamos nosotros como observadores. Entonces, este ejercicio es muy interesante porque es como una proyección de qué sería lo que el docente escribiría en su diario de campo, qué sería lo que un estudiante escribiría si tiene un diario de campo y qué sería lo que ese observador escribiría en su diario de campo. Entonces, como lo estamos viendo en pantalla, el docente
escribiría. Apliqué estrategias que permiten que mis estudiantes elaboren adecuadamente la organización de información. Entonces, ¿cuál es la intención de este ejercicio? Que nosotros empecemos a identificar cómo sería esa redacción, una vez más apuntándole a esa observación científica. Entonces ese docente menciona, apliqué tal cosa, estrategia, eh, con la intención de que los estudiantes identifiquen los organizadores de información. ¿Cómo sería ese diario de campo? ¿Cómo lo registraría ese estudiante? El estudiante escribiría. Las estrategias aplicadas por la profesora o por el profesor nos permiten, perdón, es que está muy pequeño, voy a ver si puedo ampliar un poco ahora sí. Las estrategias aplicadas por la profesora nos permitieron elaborar en forma más ordenada y precisa los organizadores de información. Entonces, identifiquemos también que la forma de escribir está siempre relacionada hacia una reflexión. En vez de que el estudiante diga, la profesora nos puso a hacer un mapa conceptual, el estudiante escribiría de esta manera. Las estrategias que utiliza la profe, entonces, ¿qué estrategias utilizó? Vamos a hacer una actividad en grupo, vamos a pasar todos al tablero. Nos permitió que pudiéramos identificar, si vamos a hacer un mapa conceptual, cómo podemos organizar esa información de una manera gráfica. ¿Y cómo sería el registro del diario de campo de ese observador? El observador, una vez más, está, valga la redundancia, observando al estudiante, y diría, la docente aplica estrategias orientadas a que los estudiantes, ¿sí ven?, organicen mejor la información desarrollando las capacidades planificadas. Entonces, este ejercicio, una vez más, es para que nuestros diarios de campo, una vez más, tengan esa reflexión, tengan ese poder crítico, tengan ese poder argumentativo. Bueno, pues yo traía una actividad, en realidad pues la intención era que lo realizáramos entre todos, pero pues tenemos en este momento una estudiante conectada. Y bueno, la intención es, todos nosotros vamos a leer esta indicación, que es un diario de campo. Obviamente pues yo lo he seleccionado o lo he fraccionado en algunas ideas que realizan o que llaman la atención para ese lector, y la intención es que en ese diario de campo podamos identificar cuáles son los ritos, una vez más, lo que nosotros hacemos de manera constante, cómo también o en qué momento identificamos esos recursos y esos materiales, cuáles son las estrategias realizadas por el docente y cómo es el clima de esa clase o cuál es el entorno, cómo él describe o cómo esta persona que realiza ese diario de campo describe ese clima de clase. Entonces la intención es que podamos realizar esa lectura, después yo la realizo, y que podamos identificar en el número 1 si es un rito, si es un recurso o material, si es una estrategia, si es un clima, y una vez más, que en cada paso el número 1 a cuál corresponde, el 2 hasta el número 8. Entonces, no sé si damos unos 2 minuticos porque pues, somos pocos, así yo aprovecho y tomo un poquito de agua y ya después lo podemos socializar.
Entonces, una vez más, para la persona, los estudiantes que están ingresando, estamos haciendo una actividad en la cual estamos observando un diario de campo y en este diario de campo he resaltado 8 momentos importantes y mi intención es que cada uno de ustedes identifique. Estoy dándole aquí. ¿Y qué? Oye, ahí vi ahora saliendo María está de Ingrid. ¿De qué, Ingrid? Ingrid la bruja, pero de la terraza, dímelo, no sé si está dentro de la casa o está en la terraza. Carmen, puede. Sí, Micrófono, me por gusta favor. ahí. Acabo de entrar no, Mira para ahí, la puerta está cerrada. estaba justo. Listo, ya desactivado el micrófono de Carmen. Entonces, la intención, una vez más, es que identifiquemos en esos 8 momentos a qué corresponde según los colores que estamos viendo en pantalla. Si el número 1 es un rito, es un recurso material, si es una estrategia o si es un clima de la obra. Entonces, no sé si vamos empezando con el número 1. Si Yurley o Carmen nos pueden mencionar ese número 1, lo voy a leer. Dice, ingresé al salón, saludé a los estudiantes como suelo hacer al inicio de todas mis sesiones, hice las recomendaciones respecto a la importancia de la higiene y la presentación personal, asimismo el aseo en el aula. Este número 1 corresponde a un rito, una estrategia, unos recursos o un clima de clase. Clima del aula. Bueno, Yurley, perdón. El clima de aula. Listo. ¿Qué sería ese clima de aula? El clima de aula, la autora menciona que son como los comportamientos que hay al interior de clase. Entonces, en este caso, cuando uno saluda a los estudiantes, suelo hacer el inicio de toda, como lo suelo hacer en el inicio de mis sesiones, nos está indicando más que ser el clima de aula, cómo se están comportando los estudiantes, es una acción que nosotros realizamos con gran frecuencia. En este caso, el número 1 sería un rito. ¿Por qué? Porque son las acciones que yo realizo de manera constante. Generalmente, una vez más, uno saluda a los estudiantes, como suelo hacer al inicio de todas mis sesiones, y también hace recomendaciones frente a un tema en específico. Entonces, en este caso, el número 1 no sería un clima de aula, sino sería un rito. No sé si tengas alguna pregunta, Yurley o Carmen, de por qué sería un rito. Si nos quedó claro. Sí, sí, está claro, sí, viéndola desde ese punto, sí, porque es algo que se puede volver a repetir, o sea, es como repetitivo, sí, señor. ¿No? Perfecto. Entonces sería un rito porque pues tú puedes todos los días llegar, saludar y pues abordar un tema. Puede ser que durante toda una semana hables del mismo tema de, bueno, vamos a hablar de la higiene, de la importancia. Pues en este caso sería un rito. Número 2. Comencé la sesión colocando una imagen simbólica relacionada con el tema. ¿Qué podría ser? ¿Un rito, una estrategia, un recurso o un clima de clase? Recurso, Un una imagen recurso, simbólica, recurso. exacto, porque con seguridad ese recurso, si ella colocó una imagen, quiere decir que anteriormente tuvo que haberla recortado, dibujado, pegado, y ese recurso, una vez más, es lo que ella utilizó, ese material, con seguridad, no sé, lo trajo de su casa y lo colocó para que todos lo pudieran ver. Entonces, en este caso, sí señora, sería un recurso. Número 3. Observé que algunos estudiantes estaban distraídos, es decir, no fue el interés de algunos estudiantes. Bueno, voy a seguir leyendo a pesar de que la parte que nos importa es la que está subrayada. Retomé la sesión para resaltar la importancia de los informados respecto al tema que estamos desarrollando
respecto a diversos temas de que trata la. Vuelvo una vez más. La intención es llamar la atención para el sintagma que dice. Observé que algunos estudiantes estaban distraídos, es decir, que no fue de interés para algunos estudiantes. Ahí, ¿qué sería? Un rito, una estrategia, un recurso o un clima que ocurra dentro del aula. No, ni idea. Recordemos que el clima que ocurre en el aula, una vez más, son los comportamientos. Entonces, la profesora hizo un rito que fue saludar, después utilizó un recurso que colocó una imagen, pero al poner la imagen y hablar del tema, se dio cuenta que el clima en clase, ese comportamiento de los estudiantes, es que estaban distraídos. ¿Sí? Entonces, en el caso número 3, una vez más, sería ese clima de clase. ¿Qué es lo que está, cuáles son los comportamientos que tienen los estudiantes en ese momento? Número 4. En esta parte de la sesión me percaté que limité la participación de los estudiantes, ya que no les hice participar a todos. Entonces, es importante porque ella ya empieza a generar reflexiones, ya empieza a hacer ese ejercicio crítico de decir que ella se dio cuenta que limitó, o sea, que generó en ese momento su actividad, no permitió que todos los estudiantes pudieran participar. Después continué con el desarrollo de la sesión presentándole los textos elaborados por mí. Entonces, una vez más, son los textos que elaboró la maestra o el maestro, y eso hizo que continuara, quiere decir que ella presentó un recurso en el material para indicarles que debían elaborar un mapa mental en equipo. Cuando ellos ya forman un mapa mental, quiere decir que la profe está trabajando con una estrategia, o el profe, en el que lleva unos recursos y las estrategias es que trabajen en equipo y que realicen un mapa conceptual. Lo cual provocó que tuviera que alzar la voz para llamarle la atención. ¿Por qué la profe o el profe levanta la voz? Porque posiblemente los estudiantes no estaban prestando atención, quiere decir que ese fue el clima en ese momento, el comportamiento de los estudiantes, y la acción que hizo ese sujeto, ese profesor, esa profesora, fue alzar la voz. Cuando conformaron los grupos demoraron mucho en elaborar el mapa mental. Entonces, la intención es que todos pudiéramos tener en cuenta esos colores una vez más y que pudiéramos identificar, como lo estábamos haciendo, cuáles son los ritos, cuáles son esos recursos, cuál es ese clima de clase, que lo estamos viendo en rojo, cuáles son nuevamente esas estrategias. Indiqué que deberían elaborar un mapa conceptual, perdón, un mapa mental en equipo, y esto que nos permite que cuando nosotros empecemos a escribir nuestro diario de campo tengamos presente estos temas. ¿Por qué los ritos? Porque, una vez más, son las acciones que yo realizo de manera frecuente. Ahí en el mismo diario de campo tengo en cuenta los recursos, tengo en cuenta qué estrategias estoy implementando, pero también estoy haciendo un feedback, un análisis de cómo mis acciones, cómo mis ritos, mis estrategias, mis materiales están generando una respuesta a los estudiantes. Entonces, en rojo vemos, observé que algunos estudiantes estaban distraídos. En esta parte me percaté yo que la participación de los estudiantes había sido limitada, no les permití participar a todos. Entonces, importante, ella está mirando la actitud, la conducta de sus estudiantes, pero también de sí mismo, me doy cuenta que yo también generé una conducta, por consiguiente reduje la participación de los estudiantes. Otro en rojo, lo cual provocó que alzara la voz, entonces reacción de ese docente o de esa docente, porque ahí es una vez más que empezamos a analizar, está en contexto, pero siempre está relacionado a los estudiantes,
el docente, y a partir de esas reflexiones es que nosotros empezamos a mirar una vez más cuáles son esas estrategias y cuál es la respuesta de todo lo que yo estoy realizando que generan los estudiantes y que yo genero como docente. Entonces, en estos casi 20 minutos que nos quedan, la intención es que podamos ir cerrando un poco sobre el diario de campo a través de esos aspectos fundamentales que debe tener un diario de campo. O sea, sí o sí se espera o se anhela que todos los diarios de campo tengan estos tres aspectos importantísimos, que sean descriptivos, que sean argumentativos y que sean interpretativos. Entonces voy a mencionar cada uno de ellos y voy a reflexionar o voy a hacer una retroalimentación como docente de qué es lo que estamos percibiendo también de los diarios de campo que ustedes nos entregan. Descripción, pues como su nombre lo indica, detallar de manera muy objetiva el contexto en donde se está desarrollando la acción. Una vez más, qué pena ser reiterativos, pero ustedes están en un espacio geográfico, en un colegio, pero dentro del colegio nos podemos mover por diferentes escenarios y cada escenario es particular. Describir qué relación tiene este contexto con la situación de objeto de estudio que estamos realizando. Entonces, importantísimo, en ese diario de campo que se describa, como lo vimos anteriormente, inicié mi sesión saludando a todos los estudiantes, mostrándoles una imagen, perfecto. Pero que también tenga una argumentación. Esto es importantísimo, que se relacione la finalidad de esas relaciones que existen y esas situaciones que se han descrito anteriormente con una teoría. ¿Qué es esa argumentación? Que ahí es donde nosotros empezamos a ver un poco de falencias en los diarios de campo que ustedes nos presentan, porque le están haciendo mucha énfasis, o le están haciendo más énfasis mejor a esa parte descriptiva. Una vez más, la intención no es describir por describir, sino que esa descripción siempre está relacionada con el objeto de estudio, con nuestro objetivo de nuestra investigación. Entonces, vuelvo a lo mismo. Si volvemos a hablar que ese día estábamos haciendo la actividad y llovió, ¿cuáles son las implicaciones pedagógicas que haya llovido? ¿Cuáles son las implicaciones investigativas que yo haya cambiado de escenario y en vez de hacerlo en un lugar abierto tuve que ir a un lugar cerrado? Ese escenario me permitió, no me permitió, percibí que los estudiantes tuvieron una reacción, estuvieron de acuerdo, no estuvieron de acuerdo, porque a partir de esa argumentación es que yo empiezo a articularlo con mi teoría. Ojo, generalmente estamos haciendo énfasis solamente a lo descriptivo. Es que la profe me dijo, es que ese día salimos temprano, es que sí, perfecto. Pero lo que queremos en todos ustedes es que afiancemos esa parte argumentativa. Que si salen temprano, cuáles son las implicaciones, que si ese día la profe no fue, cuáles fueron esas implicaciones desde un ámbito curricular, desde un ámbito pedagógico. Si la profe no fue, entonces ese día tuve la oportunidad de extenderme un poco, utilicé otras estrategias, si me van a entender, que todos esos ritos, todos esos recursos, esas estrategias, ese clima de clase, ustedes lo puedan reflexionar a través de esas intervenciones que ustedes realizan. Y por último, que es el más importante, porque es progresivo, es que ese diario de campo tenga una interpretación, tenga un poder interpretativo, que es el ejercicio de articular esa teoría con la práctica para generar hipótesis y resultados. Entonces, ahí es donde debemos también mejorar, porque cuando tenemos ya ese poder argumentativo, la intención es que ustedes en ese diario de campo también se vea reflejado. A pesar de que tuvimos algún inconveniente, volviendo al mismo ejemplo, podemos determinar que al momento de cambiar el escenario, descubrimos que los estudiantes, estar en un entorno más cerrado, estar en un entorno más abierto, tuvieron una aceptabilidad, los niveles de motivación, de atención, de percepción, de memoria, aumentaron, disminuyeron. Eso es lo que necesitamos, porque cuando ustedes empiezan a hacer esas reflexiones, es lo que nosotros más adelante vamos a empezar a colocar o empezar a escribir en los resultados de nuestra investigación. Entonces,
Finalmente, ya nos quedan unos 15 minuticos. ¿Qué es lo que nosotros debemos tener sí o sí presentes en nuestro diario de campo? Primero, identificar el problema. ¿Qué es ese problema? El objeto de investigación, el tema, la problemática que identifico y cómo voy a resolver esa problemática. Debo tener sí o sí una planeación, por eso nosotros somos tan insistentes en ese plan de trabajo, qué se va a hacer, cuántas sesiones va a ir, qué días va a ir, qué va a realizar en la primera semana, en la segunda semana, para hacer esas observaciones de maneras mucho más objetivas. Realizar observaciones constantes, entonces si usted por semana me va 3 veces, entonces realicemos esa observación para que cuando entregue el primer diario de campo podamos analizar qué sucedió en la primera y segunda semana, vamos a evaluar esas estrategias, podamos evaluar esos recursos, esa didáctica, en fin. Debe tener esa toma de anotaciones clara y precisa. Por favor, evitemos esos juicios de valor, ya lo hablamos anteriormente, seamos más objetivos, analicemos el objeto desde esa objetividad. El diario de campo debe tener una estructura que, una vez más, gracias la misma escuela tiene un formato y se debe hacer una revisión periódica de esos diarios de campo, porque muchas veces los estudiantes escriben, entregan y uno dice, bueno, en la sesión número 1 tuviste estos resultados, pero en la número 2 tuviste otros resultados. ¿Cuáles son los indicios de esos resultados? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Será que hay que cambiar la estrategia? ¿Será que hay que cambiar los materiales? Para que nosotros podamos ahí sí realizar un ejercicio de reflexión de nuestra práctica. Importantísimo, ya para finalizar, que todo esto está articulado. Por eso es que cuando mencionamos que todos los formatos deben estar siempre dialogando entre sí, es porque ya es de un orden lógico. Necesitamos ese plan de trabajo para identificar una vez más las veces que ustedes van a estar y cuáles son las observaciones que van a realizar. Identificar la estructura del diario de campo, importantísimo, que escribo en cada ítem. Y por último, importante diligenciar ese formato de asistencia, porque el formato de asistencia también nos permite identificar las observaciones y pues mirar ese fenómeno, analizar ese fenómeno a través del tiempo. ¿Cuál fenómeno? El que estamos observando a través de nuestra práctica y desde nuestro proyecto de investigación. Y ya para finalizar, en pantalla estamos viendo el formato que tenemos en la universidad y cómo todo lo que hemos hablado casi en estas 2 horas, 1 hora y 40, lo vemos reflejado en esa estructura. Entonces, todos pues tenemos una fase de caracterización en donde es, quién es el docente, y después viene esto que es el propósito de la actividad. ¿Cuál es el propósito de la actividad? ¿Cómo esa actividad me va a apoyar al objetivo general de mi investigación? Pues si mi objetivo general de la investigación es identificar las estrategias de aprendizaje de un estudiante, ese objetivo yo les voy a llevar infografías. Entonces, ese propósito de esa actividad me tiene que responder al objetivo de mi investigación. Entonces, si yo quiero saber cuáles son las estrategias con las que aprende el estudiante, con seguridad en mi planeación coloqué recursos visuales, auditivos, kinésicos o de movimiento para identificar cuál es el estilo de aprendizaje que tiene la persona. Entonces, en la sesión número 1, identificar cuáles son las contribuciones que tienen los recursos visuales. En la número 2, cuáles son las contribuciones de los materiales auditivos y de los materiales kinésicos, y todos esos objetivos me apuntan a mi objetivo general de investigación. Contexto de implementación, una vez más, identificar ese espacio, ese lugar, cuáles son los recursos, dónde está ubicado, la infraestructura, la cantidad de personas, la relación que existe, cómo ese escenario modifica, cambia mi conducta, cuáles son las fases de planeación de la actividad desarrollada en el contexto descrito. Importante, cuáles son esas secuencias que estamos realizando. Entonces, cómo voy a estructurar los ritos que voy a realizar. Saludo, entonces el saludo ese día voy a llevar, no sé, una actividad, en fin. ¿Cuáles son las estrategias que voy a utilizar para mi clase? ¿Cuáles son los materiales que utilizo y cómo
a partir de implementar esas tres, cuál es el resultado que me da la aplicación de estas estrategias. Descripción del desarrollo de las actividades. Aquí es donde vemos a ciencia cierta describir el momento inicial, cuál es el reto inicial, describir el desarrollo de la sesión del proceso, cuáles son los recursos y estrategias que utilicé, y describir una vez más las estrategias desarrolladas para realizar la actividad. Y ya por último, argumentación. Ojo, aquí lo más importante, bueno, todo es importante, pero es en este momento en donde debemos fortalecer nuestras habilidades y competencias descriptivas, argumentativas e interpretativas, teniendo en cuenta lo que hablamos anteriormente. Que no solamente nos quedemos en lo descriptivo, sino por favor que podamos afianzar lo argumentativo y cómo interpreto esos datos. Entonces, si yo tengo una teoría, ¿cómo la articulo con la teoría? Pero cómo yo, como futuro docente, puedo interpretar esos datos y cómo eso me favorece en mi ejercicio y en mi práctica. Autoevaluación, control y seguimiento de las actividades, competencias y habilidades del docente de formación. ¿Qué es esa autoevaluación? Volvemos otra vez al mismo ejemplo. ¿Cómo utilicé los recursos? ¿Cómo utilicé esas estrategias? ¿Y cuál fue el clima que me generó en clase? Quiere decir cuáles son las conductas que tuvo el docente y el estudiante al momento de aplicar un tipo de actividad. Entonces ahí es donde en esa autoevaluación yo identifico qué aspectos debo por mejorar, qué estrategias debo mejorar, qué recursos, qué ritos debo fortalecer. Y por último, pues las evidencias, que las evidencias corresponden a esos registros que se utilizan al momento de ir a la institución. Entonces, no siendo más, tenemos aproximadamente 5 a 10 minutos por si existen algunas preguntas o algunas dudas. No sé si la profe María Fernanda quiera también realizar algún tipo de acotación o algún tipo de información. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, profe Néstor, por tu muy buena explicación. Creo que los estudiantes deben aprovechar de tener un profesional con un acompañamiento tan certero, ¿sí? Tan fuerte. Conoces mucho este proceso que se está realizando. Creo que apoyaste bastante con la parte de la elaboración del diario de campo, porque realmente todavía se siguen encontrando varias falencias, ¿no? En los diarios de campo. Entonces, estimados estudiantes, pues los que no pudieron estar el día de hoy, para que tengan en cuenta todas las anotaciones que nos dio el profe Néstor, y pues también reiterarles que nosotros como tutores estamos pues para apoyarlos a ustedes, que si tienen dudas, inquietudes, siempre pueden contar con nosotros, y que tienen también los encuentros sincrónicos, para que los aprovechen y resuelvan todos estos procesos, pues que a veces son muchos, ¿no? Los documentos que nos toca llenar en la práctica pedagógica investigativa, pero estos son los que a nosotros nos permiten dar a conocer el proceso que estamos realizando. Más aún, pues cuando somos tutores que no podemos estar acompañándolos en el sitio que ustedes están realizando su práctica. Entonces, muchísimas gracias, profe Néstor, por este apoyo, por agradecerte por el apoyo que nos brindaste en esta webconferencia, en esta cuarta webconferencia, e informarles a los estudiantes que en cuanto el profe Néstor descargue la web, él procederá a pasármela y yo se las compartiré a través de un link, sí, que por lo general yo lo estoy subiendo las web a YouTube. ¿Listo? Muchísimas gracias, profe Néstor. No sé si algo quiere hablar la estudiante que nos acompaña, Yorley o Oneida Ascanio, o no sé, creo que estamos los tres, ¿cierto? Sí, señor. Sí, muy agradecida, profe Néstor, porque la verdad a mí se me ha dificultado mucho lo de la parte de diario de campo, lo que es la fase de planeación. Entonces, hoy me quedó más claro en cuanto al desarrollo de los ritos. Me di cuenta que en un solo párrafo ahí va implícito todo, rito, estrategia, recursos. Entonces, de verdad que agradecida por esa explicación el día de hoy. Ah, bueno, muchas gracias, Gracias. Yuri. Bueno, gracias, profe Néstor. Entonces damos por terminada la web, ¿no? Muchísimas gracias, profe. Muchísimas gracias y una feliz noche para todos. Recordando que también, como mencionaba la maestra, nosotros hacemos esos acompañamientos sincrónicos y pues es interesante que ustedes también puedan participar para que nosotros podamos seguir acompañando su proceso de investigación. Entonces, no siendo más, les deseo a todos una feliz noche. Hasta Chao, luego. profe, que esté bien. Hasta luego. Chao. Chao.